Gloria a Dios, poderoso Jesús. Dios me le bendiga a todos y todas en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Pedimos disculpas, ¿verdad? Porque teníamos un tiempo sin transmitir, pero ya comenzamos nuevamente a transmitir y lo vamos a hacer de una manera especial con un hombre que tenemos aquí, ¿verdad? Que el Señor lo rescató de los mundos negros, podríamos decir, ¿verdad? Él es el ministro Samuel Dotel. Bendito Dios. Preséntese, hermano mío, y luego hace una oración para cubrirnos a todos. Pues ya algunos me han conocido, ¿verdad? En las redes, me llaman Samuel Dotel, el Ed Mago. Es así. Estamos aquí, hermano, a la orden para la gloria de Cristo, para servirle. Amén. Para mí es un honor y un placer estar aquí en este canal. Amén. Para la gloria de nuestro Dios. Amén. Este hombre era un Ed Mago negro. Bendito sea el nombre del Señor. Ministro, ore, ¿verdad? Cubriéndonos a nosotros y a toda la persona que van a ver esta entrevista, porque estamos peleando una gran guerra. Amén. Comuniquémonos con Dios, hermano. Gloria a Dios. Amado Dios, Padre de la luz, Dios invisible, te pedimos en esta hora, en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús, pidiéndote que nos cubra con tu presencia, con tu gloria. Asimismo pedimos que tu Santo Espíritu nos ilumine, nos capacite en esta hora para hablar de tu palabra. Asimismo a todo aquello que han de mirar, observar esta entrevista, que tu Santo Espíritu pueda tocarlo y para ayudarlo y darle comprensión, entendimiento de tu palabra, despertando su conciencia cada vez más. Así pedimos que asimismo nos acompañe en esta hora, ungiéndonos con tu Santo Espíritu, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Recordándote que estás en tu espacio, escucha Mi Testimonio TV. Bendito sea el nombre del Señor. Samuel Dotel, vamos a entrar, ¿verdad?, en agua profunda. Amén. He visto toda su entrevista, como le decía, fuera de cámara, y quiero que nos cuente de sus experiencias ahora en Cristo Jesús, en los planos superiores y en los planos inferiores. Amén. Pero antes quiero que nos hables un poco de su biografía. ¿Quién es Samuel y de dónde viene? Pues mi nombre es Samuel Dotel, como ya me conocen. Amén. Soy una persona que me desarrollé en un campo conocido como Jimaní, por allá. Y siempre se hablaba mucho era muy famoso todo aquello, lo que eran los calipotes, zánganos, brujos, brujas, etcétera, etcétera. Y los niños no podían dormir, uno no dormía en paz. Wow. Y me desarrollé desde niño mirando las brujas y mirando de todo. Mis padres, mi abuelo que me criaron, no veían nada, pero yo le decía, míralo ahí, que le estoy viendo, míralo ahí. Y cada vez que pasaba un fantasma por el patio, yo le decía al abuelo, mira, pasó uno allá. Y me decía, perdón, me decía, mi hijo, cállate. Me decía, pero me crié desde niño mirando todos esos ambientes. Y así que hasta que después ya entrar a los 14 años, emigré para acá, para la capital. Y pasaron muchos años de mi vida. Me fui introduciendo en varios conocimientos del saber, en varias iglesias, logias, escuelas de ocultismo. Y anduve todos esos mundos, hermano, todos esos mundos. Y después que anduve todos esos mundos en cuanto a religión se refiere, al final entonces caí en el ateísmo y me convertí en ateo. Gloria a Dios. Es así, hermano. Me convertí en ateo y no creía ni en Dios ni en nada, absolutamente nada. Hasta que pasó un tiempo de mi vida, después de haber analizado tantas religiones, la religión ortodoxa, el judaísmo mesiánico, el hinduismo, el budismo, el chamanismo, etcétera, etcétera, muchas cosas, religión egipcia, todas esas cuestiones. Ya había tenido muchas obras de literatura, de obras masónicas, que pertenecen a la masonería. Pero había dicho dentro de mí, pero habían dado tantas religiones en el mundo y esto acá, pero me falta algo más. ¿Qué? Digo, yo me decía de mí mismo, ya que no creo en Dios y no creo en nada, quiero volar, decía, quiero volar, wow, quiero conquistar el espacio, quiero saber qué se siente ser brujo. Oye, qué cosa. Quiero saber qué se siente ser brujo. Y todas esas cuestiones, hermano, empezaron a pasar por mi mente.
hasta que arrancaba a andar así para la capital buscando una logia, porque ya había tenido, no aspiraba a la brujería del vudú, porque ya había leído obras que tienen que ver con hechicería, ocultismo, obras que tenían que ver con conocimiento de la clavícula de Salomón, obras que tenían que ver con la obra de San Cipriano, el libro de ocultismo, pero no aspiraba a la religión del vudú porque la consideraba otra clase de brujería en otro nivel. Y entonces así fue como me fui, hermano, introduciendo en esa clase de conocimiento y fui por ahí en búsqueda de una logia en la capital, de aquí para allá y de allá para acá. Me topé con algunas que andaban por ahí, como los Rosacruz, los masones, etcétera, etcétera. Hasta que después entonces me topé con otro amigo, un viejo amigo, que me habló entonces de ahí del gnosticismo. Y le pregunté, ¿qué son los gnósticos? Me dijo, Y así fue como me introduje en el conocimiento luciferita satanita del gnosticismo. Y fue así. Wow, ya eso fue lo último que practicó. No, después de ahí eso fue grande. Yo caí después de ahí en el satanismo de la mano derecha y en el satanismo de la mano izquierda. ¿Nos puede hablar un poco de ese satanismo de la mano derecha y de la mano izquierda sin decir las prácticas? Claro. Sí, no, nunca. El satanismo de la mano derecha es un satanismo refinado. Porque los magos, exorcistas, hechiceros y los que practican la negromancia o el grimorio, que tiene que ver con invocaciones directamente de demonios, y no solamente de cualquier demonio, sino ellos invocan a los que son cabezas principales de los ángeles caídos. Esta clase de práctica, ellos la ejercen y la trabajan usando el nombre de Cristo. Wow. Invocan a los demonios en nombre de Jehová. Invocan a los demonios en nombre de Elohim y Adonai. O sea que ellos utilizan todo lo que está en la Biblia, todas las herramientas que están en la Biblia, la usan para ejercer directamente la alta magia negra. Pero, ¿y cómo le funciona el nombre de Cristo a esas personas que están en ese mundo oscuro? Porque para ellos, Cristo, cuando una persona se introduce en el conocimiento del satanismo gnóstico, le pinta un papel muy bonito y le dicen que ellos son una religión cristiana, que trabajan desinteresadamente por la sociedad, etcétera, etcétera. Pero ¿qué sucede? Mediante la persona va iniciándose en el conocimiento, porque ellos le llaman iniciado, le dan el término de iniciado. Existe primeramente el grado de aprendiz, que es el primero, aprendiz, discípulo y maestro. Son los tres primeros grados. Son tres niveles. Son tres niveles, aprendiz, discípulo y maestro. El discípulo ya domina más la cosa, la magia, más que el aprendiz, porque ya tiene otro nivel. Para convertirse en discípulo y el maestro aceptarlo como discípulo, ya tiene que estar preparado en otros niveles. Gloria a Dios. Y así. Entonces, toda esa magia la usan la persona usando todo lo que está en la Biblia. Wow. Para entonces invocar a los demonios. Es como una mezcla de luz y tiniebla, donde ellos tratan de conectarse con todos los ángeles que habla la Biblia, pero a la vez mezclándolo con los ángeles caídos. O sea, ellos hacen una mezcla de luz con tiniebla. Pero ¿qué sucede? El iniciado que inicia la religión satánica, mayormente como gnóstica o Rosacruz, que tiene la misma rama, la misma filosofía. Por ejemplo, la logia Rosacruz, fundada por Arnold Cruz Eller, la logia masónica, los gnósticos y otras logias que también están en el país, como los Ofelos también, que fueron fundadas aquí en el país por 1960 y pico por ahí, que también fui a estudiar con los Ofelos también, hace muchos años, en la logia. Pero ¿qué sucede? Todo esto, hermano, toda esta clase de conocimiento, mediante la persona va ahondando en el conocimiento del satanismo, de esa clase de satanismo, ya resulta que al final a lo que la persona le llama Cristo no es Cristo. Ya eso cuando la persona tiene el conocimiento. Ya tiene conocimiento de eso. Donde está metido. Exactamente, cuando la persona ya va profundizando en el conocimiento del satanismo, ahí, entonces ya él va comprendiendo que Cristo no es Cristo, sino el mismo Satanás, el mismo diablo. Lo que pasa es que ellos le dicen al neófito que llega por primera vez,
Aquí te hablamos de Cristo, aquí te hablamos de Dios, y el neófito entiende que se le está hablando de Cristo. Wow, entonces, la introducción, ¿verdad?, a esa secta es invocar el nombre del enemigo como que están llamando a Cristo. Exactamente. Entonces ya resulta que cuando la persona va profundizando en el conocimiento y va despertando su conciencia en el sentido de no una mente prejuiciada, porque hay muchas personas que están en la logia y tienen 20 años y no hay que nos saque de ahí. Pero ¿qué me llevó a mí a renunciar a ese mundo? Las dudas y las investigaciones en los planos astrales. Las investigaciones en los planos astrales y a través del estudio, del conocimiento, y llegar a un momento que la persona tiene que estudiar todas las obras, no importa cuál, sin prejuicio. O sea, el gnosticismo entiende que esto es un poco de introducción porque es un tema muy amplio, pero el gnosticismo entiende que cuando una persona va pasando por los niveles de iniciaciones, existen las 9 iniciaciones de misterios menores que son para los solteros y las iniciaciones de misterios mayores que son para hombres casados. ¿Qué sucede cuando...? Una preguntita ahí. ¿Cuál es la diferencia entre la enseñanza al soltero, ¿verdad?, y la enseñanza al hombre casado que ellos le brindan? Porque el que está casado se le enseña un secreto y una clave que no se le puede enseñar al soltero. Esa es la diferencia. El casado ya entra entonces en un nivel de práctica más avanzada, donde ya entonces se le revela el gran secreto oculto que ha sido ocultado durante miles de años de historia, que a todos aquellos que en el pasado se atrevían a hablar de este secreto podían ser asesinados, podían ser muertos. Wow. Y ese conocimiento está prohibido, tanto dentro de la misma masonería, le está prohibido públicamente hablar de esta clase de conocimiento secreto, y no solamente en la masonería, también las escuelas antiguas que fueron de grandes iniciados, como Cartago, Babilonia, Grecia, Egipto, le estaba prohibido revelar este gran secreto, que tiene que ver con un secreto que se le enseña al casado. Pero ese secreto viene siendo la clave para el iniciado convertirse directamente en un demonio. O sea, de cómo seres humanos pueden convertirse en un demonio directamente. ¿Puede entonces un ser humano convertirse en un demonio? Es así, hermano, claro que sí. ¿Cómo? Hable sin miedo. Mira, hermano. Y dale para allá. Mira, hermano, a través de esa disciplina y esa práctica, lo primero que le enseñan a la persona cuando se llega a esa práctica es conocida como la práctica del tantrismo. Se conoce como tantrismo, pero es conocido como tantrismo negro. Otro lo conoce como tantrismo blanco. Y tenía un nombre muy antiguo que se le conocía con el nombre de alquimia sexual, la magia negra sexual, donde en diferentes escuelas en el pasado, en las escuelas de iniciados, se le enseñó esta clase de disciplina que estaba directamente relacionada con la magia sexual, en que erradicaba algunas escuelas ocultistas. Por ejemplo, esto es para adultos, hermano, porque los muchachos no pueden ver esto, porque esto está caliente. Suelta, lo que estamos en profundidad. Pero, para algunas escuelas que practican esta clase de disciplina de magia sexual, el iniciado que es masón, un ejemplo, y tiene acto sexual con su esposa, al mago negro se le enseña por un tiempo a retener la energía sexual. Cuando él va a tener relaciones sexuales con la esposa, se le enseña por un largo tiempo a retenerla y no expulsarla, para que esa energía sexual pueda ascender por la columna vertebral, conocida como los 33 grados, los 33 nudos de la columna vertebral, que simbolizan los 33 grados de la masonería. Es así. Entonces ese fuego que enciende hacia arriba es conocida con el nombre de la serpiente, le llaman directamente la serpiente. Ellos lo disfrazan con el nombre de Madre Divina, Devi Kundalini Shakti, se conoce como Oriente. Pero esa Madre Divina, Devi Kundalini Shakti, simboliza al mismo diablo, al mismo Lucifer, que es, según la masonería y los gnósticos, es el que porta la luz y es el que le da la luz a la humanidad. Para el gnóstico, para el Rosacruz y masón, Lucifer es el que le abre la puerta a las regiones de los cielos para que ellos puedan penetrar nuevamente a la luz. Gloria a Dios. Así.
Entonces, wow, para que las personas puedan entender, ¿verdad? Cuando ellos tenían relaciones sexuales, evitaban eyacular. Evitaban Porque eyacular. ellos entendían que no eyacular le daba más poder. Exactamente. Entonces, ¿qué sucede? El mago negro, después que dura un largo tiempo sin eyacular la energía sexual, sin expulsarla, entonces le enseñan después a expulsarla, para entonces invertirla, para que la serpiente que absorbieron los 33 nudos pueda bajar nuevamente hacia los mundos infernales. Y bajarla hacia allá, entonces, es traer luz de la tiniebla. Es el conocimiento oculto. Pero, ¿qué sucede? Cuando ellos hacen eso, usan un sinnúmero de palabras, los cuales son conocidos con el nombre de mantra, que no lo voy a decir nunca en mi vida, ni Dios, que mi padre No, porque no estamos me aquí, evite de eso. no estamos para enseñar, sino para edificar. Edificar. Entonces, otra pregunta, porque hay algo que como que me choca, ¿verdad? Porque la palabra dice que qué comunión tiene la luz con la tiniebla. Con la tiniebla. Entonces, usted nos está diciendo que esta serpiente descendía hacia abajo, ¿verdad? Y traía luz. ¿Cómo era esta luz, verdad? ¿Y cuál es el significado de esto? Para el ocultista, ellos entienden que hay que sacar luz de la tiniebla y sacar tiniebla de la luz. Eso es algo muy profundo. Entonces, exactamente, ellos son muy hábiles en cuanto a eso. Y hay que tener un nivel de conciencia muy despierto para eso. Por ejemplo, un ocultista, un satanista, Ay, Dios mío. o nigromante, agarra, si él toma cualquier libro de brujería, no importa cuál, él lo lee así como si fuera algo normal. Y de ahí él entiende que él tiene que sacar luz. Y él saca luz de ahí. Gloria a Dios, lo que se está hablando aquí no es para muchachos, esto es demasiado profundo. Gloria a Dios. Mi hermano Samuel Lotel, quiero que nos cuente ahora, ¿verdad? La experiencia que usted ha tenido luego que conoció a Cristo Jesús en los planos superiores. Amén. Porque fuera de Cristo hubo muchas experiencias en lo que son los planos superiores e inferiores. Eso sí. En cuanto a esa pregunta, hermano, para mí fue un rompecabezas. Porque salir del satanismo basándome en mantra, en postura, posiciones, sutras, o sea, sutra tiene que ver posiciones de ademanes de la mano, etcétera, etcétera, un número de cosas. Para la persona salir en cuerpo astral, desdoblarse en espíritu, en cuerpo astral, mucha disciplina de práctica fuerte, de mucha mala noche, un sinnúmero de un conjunto de prácticas ocultistas conocidas con el nombre de runas, que las runas vienen siendo el origen de donde surgieron todos los alfabetos del mundo. Eso tiene que ver con las runas nórdicas. Las runas nórdicas, de ahí descienden las 22 runas que tienen que ver con postura. El ocultista, el mago negro, hace la forma de la Fa, hace la forma de la P, hace la forma de la T. Entonces, cada postura de unas runas está simbolizando y personificando un dios de la naturaleza que el ocultista invoca a través de la postura. Todos los alfabetos del mundo descienden de las runas nórdicas. Entonces, todo ese sinnúmero de salidas en astral me costó a mí en el pasado mucho trabajo, de mucha mala noche, trabajar con todo ese sinnúmero de disciplina. Wow. Entonces, usted no está hablando de postura, o sea, de formaciones que le hacen ir al cuerpo, ¿verdad? Exactamente. Vemos que hoy en día la persona hace muchas señas con los dedos, son invocaciones. Además, las señas de los dedos simbolizan cierta fuerza de la naturaleza, pero a la vez los ocultistas la usan para ellos poderse identificar a través de las redes, a través de la televisión, mandarle un mensaje al mundo. Gloria a Dios. Ellos lo hacen de esa manera. Pero, amén, amén, siga, continúe. Pero, ¿qué sucede? Cuando salí del ocultismo y renuncio al satanismo de la mano derecha e izquierda, porque caí en el satanismo de la derecha y en el satanismo de la izquierda, que le puedo explicar después, la práctica, la disciplina diferente que ellos tienen, llegar al cristianismo y aceptar a Jesús como mi Salvador, porque fui evangélico cuando era niño. Nací en el Evangelio,
Pero cuando uno va creciendo se extravía, como el hijo pródigo, que sale de la casa de su padre y se va a vagar por el mundo. Y cuando por allá se encuentra abatido, destruido, con hambre y pasando de todo, entonces dice, dame ir a la casa de mi padre. Wow. Eso pasó conmigo. Gloria a Dios. Así. Entonces, llegar al cristianismo y aceptar a Jesús, al cristianismo sin levadura y al cristianismo sin corrupción, porque así que hay que decirlo, porque el gnosticismo le pinta un papel de cristianismo. Todas las logias satánicas le pintan un papel de cristianismo. Hay personas, hermano, que están estudiando dentro de las escuelas cultistas y ellos creen que están en una escuela cristiana. Wow. Ellos creen que están en una iglesia cristiana. Pero esas son las personas que tienen la conciencia dormida. Están dormidos, están dormidos. Y hay otros que tienen 20 años, 30 años, 40 años ahí y dan la vida por eso. No hay quien lo saque de ahí. Pero hay otros que están renunciando. Hoy en día, gracias a Dios, a través de estas entrevistas que Dios me permitió dar, me he comunicado a través de las redes que me llaman personas que fueron gnósticos, personas que fueron masones, personas que fueron de escuela de yogas y hoy en día están en el evangelio y se comunican conmigo. Wow, a través de que lo han escuchado a ustedes en las Me han redes, escuchado. han entendido que es necesario buscar a Cristo. Exactamente, muchos ya habían se retirado, pero ellos dicen que a través de la entrevista me comprendieron más y no hay quien lo saque de este camino. Gloria a Dios. O sea, que esta entrevista ha sido muy edificativa, hermano. Pero para hablar de la salida en espíritu en el evangelio, como usted me dijo, para mí fue un rompecabezas. Porque entonces cuando llego, acepto a Jesús como mi Salvador, que fue un proceso de mi vida fuerte, un proceso de muerte, mi convención, fue un proceso fuerte, donde tuve que pelear con los demonios, con todo, porque había caído en práctica grotesca de tantrismo y magia negra. Y llegué a trabajar directamente con este demonio infernal que he conocido con el nombre de Lilina Gemán. Señor lo reprende. Sí, que lo reprende un merquito. Trabajé con todo ese mundo infernal. Entonces, llegar al cristianismo y aceptar a Jesús, un proceso fuerte de mi vida. Y me encuentro entonces en la iglesia, y estoy aquí, tengo un tiempo ya en la iglesia, y estoy ahí en las cuatro paredes, que no sé qué hacer. Digo, Padre mío, tú sabes cómo hablar conmigo. Mira, yo no quiero caer en prácticas antiguas para olvidarme de ti. Usted sabe cómo hablar conmigo. Fue un proceso, porque entonces me preguntaba, ¿cómo voy a salir en espíritu? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a usar? ¿Cuáles son las herramientas? ¿Qué hice? Me fui en silicio, me fui en oración y en ayuno. Me metí ahí. Y estando así, en ese estado de vigilia, de silicio, de disciplina, así mismo, siento que mi cuerpo se eleva y sale de mi cuerpo, mi cuerpo astral, mi cuerpo espiritual, sale de, oh mi Dios, pero en el evangelio también se experimenta esto. Gloria a Dios. Se experimenta. Entonces, aleluya. Ya que hay varios versículos de la Biblia que dicen que Juan fue llevado en espíritu. El apóstol Pablo dice, sí. si en el cuerpo o fuera del cuerpo, o no lo sé. Del cuerpo, no solo sé que estaba allá. Solo sé que estaba allá. El cristiano sí, el Señor lo saca de su cuerpo. Dios lo saca de su cuerpo. Es así, hermano. Y cuando el apóstol Pablo habla fuera del cuerpo, en el cuerpo, ahí hay dos cosas profundas, que las dos Dios me las demostró a mí en el evangelio. Lo que pasa es que los magos negros y hechiceros ocultistas tomaron la cosa que Dios entregó y los hijos de Dios se olvidaron de ella y ellos la tomaron. La palabra dice que los de la tiniebla son más sagaces. Más sagaces que los hijos de la luz. Porque nosotros no queremos la herramienta que el Señor nos da, sino que el cristiano hoy día, ¿verdad? Todo lo está confundiendo con brujería. Todo lo confunde con brujería. Todo es brujería, todo es ocultismo. Y no es así. Y no es así. Y un conocimiento, una sabiduría que se la dio Dios a su pueblo. Lo que pasa es que como el pueblo de Dios se durmió. Por falta de conocimiento. Por falta de conocimiento. Entonces, los magos negros y hechiceros tomaron eso para ellos. Entonces, al tener un poder que fue el poder romano que gobernó desde el año 168 a.C. hasta el año 1798, cuando Napoleón Bonaparte entró a Roma y agarró al Papa que estaba preso entonces y lo llevó preso.
que ya el Imperio Romano cae. Fueron muchos años al Imperio Romano gobernar tantos años. El pueblo cristiano fue pisoteado. El pueblo cristiano fue maltratado. Y ese pueblo que estaba ahí, gimiendo, que quería ser libre, eran asesinados. Entonces, todo aquel que era sorprendido con un poquito de conocimiento, el poder romano católico romano lo consideraba un hereje. Entonces, hubo una guerra entre la ciencia y la religión. Al haber una guerra entre la ciencia y la religión, fueron largos años, el pueblo de Dios perdió este conocimiento. Wow. Entonces los magos y hechiceros tenían esto y lo agarraban. Entonces ya hoy en día, cuando se habla de la salida en espíritu, que Dios te saca en espíritu, el cristiano tiene cuidado, que eso es satánico. Desconoce esas revelaciones poderosas de Dios. Desconoce eso, porque, y hay que entenderlo y comprenderlo, porque todavía, a pesar de que Roma no tiene el mismo poder como antes, durante la época medieval, pero todavía se está viviendo bajo la época del oscurantismo. Todavía habemos muchos hermanos. Perdón, A veces uno se seca. Claro. Todavía vemos muchos hermanos que estamos todavía en la época del oscurantismo, en esa ceguera espiritual de la época medieval. Pero ya estamos en otra época. Después del siglo XX entra lo que se le llama el renacimiento de la luz y empiezan a surgir un sinnúmero de conocimientos. Empiezan a surgir una cosa que Dios va permitiendo. Van apareciendo algunos manuscritos que estaban ocultos, enterrados, empiezan a aparecer. Y Dios se entrega nuevamente a revelarle a su pueblo en el mundo. Mira, realidades para sacarlo a la luz. Gloria Entonces, a Dios. Estando en el Evangelio así, hermano, me pregunto, ¿qué voy a hacer? Me Dios, de la forma como usted me habla, de la forma como usted me alimenta. El alimento mío son las experiencias. Si yo no tengo experiencia contigo, ¿cómo puedo yo vivir? ¿Cómo puedo aumentar mi fe? Si no tengo una experiencia contigo, porque me sacaste de allí, pero estoy aquí, pero ¿qué tú vas a hacer conmigo? Gloria a Dios. Procedo entonces a bautizarme para ese entonces. Entonces, sí, para llegar a ese punto ahí, el Señor lo saca del cuerpo, ¿verdad? Y luego que lo saca del cuerpo, ¿qué experiencia tuvo? Le voy a decir ahora, hermano. En esa experiencia yo le había pedido a Dios una petición. Yo le dije, Padre mío, yo quiero que me revele el pastor que me está dirigiendo. Yo quiero, porque ya desde que, cuando estaba en el ocultismo, investigaba a los maestros. Y esas investigaciones fueron las que me llevaron a mí a renunciar al ocultismo. El maestro que me dirigía en el ocultismo, que es conocido con el nombre de un Cristo en Venezuela, lo conocen con el nombre de Lasmi. Y lo consideran un Cristo, no un hombre, un Cristo. Los gnósticos toman fotos de él y ponen altares y hacen todo. Porque ellos, es venerado. Es venerado, sí, porque ellos le cambian el nombre de ellos. Ellos dicen que cuando una persona nace, le cambian el nombre. Después de la quinta iniciación del misterio mayor, le quitan el nombre que él nació y le ponen un nombre de un maestro. Entonces, ellos, ese nombre que le dan de ese maestro ya es un Dios para ellos. Entonces lo invocan y lo veneran y lo adoran como si fuera el mismo Jesucristo. Entonces, ya desde que salí del ocultismo tenían la costumbre de investigar a los maestros en los planos astrales. Y cuando hice esa investigación dentro de la logia, en los planos astrales, me encontré que ese maestro, conocido con el nombre de Lasmi, se conoció anteriormente con el nombre de Teófilo Augusto García. Y cuando él llegó a la quinta iniciación del misterio mayor, entonces le llamaron maestro Lasmi. Entonces, descubrí que este señor, cuando fui al plano astral, me encontré con él, con los otros maestros, con vestidura blanca, tomándose un pachuché de ese tamaño, un tabaco, porque nunca dejó el vicio de fumar. Entonces, fumando en el plano astral. Fumando en el plano astral. En una reunión. En una reunión. Y le hice otra investigación en otro lugar y me dijo, tú estás sabiendo demasiado. Contigo no, me dijo, contigo no, tú estás sabiendo demasiado. Entonces, me descubrí que esa persona que es conocido con el nombre de un Dios, conocido con el nombre de un Cristo, era más que un demonio. Un terrible mago negro convertido en demonio. Entonces,
Esas investigaciones me llevaron a mí a salir del ocultismo, aparte de otras investigaciones que hice en los planos astrales. Entonces, ¿qué sucede? Cuando llego al Evangelio, que me encuentro acá, estoy en la iglesia, entonces le digo a mi padre, Padre mío, ¿sabe qué? Investigo todo el que está alrededor mío. Esta es mi forma. Yo creo en un evangelio de poder. Yo creo en un evangelio de experiencia. Si el evangelio que Cristo me brinda, si el evangelio que Cristo me da no es un evangelio de experiencia, ese evangelio yo lo dejo. Porque el evangelio es poder de Dios. ¿Y por qué usted quería investigar, o sea, la vida de su pastor, no? Quería investigarlo porque con la visión que lo miraba, sentí como que faltaba algo de allá para acá, como que algo no me pintaba bien. Como que faltaba algo más para ser como más cristiano. Entonces, cuando en ese momento estoy en mi casa, en silicio, en ayuno y oración, digo, Padre mío, tengo una petición que te pedí, concédeme, conforme a tu voluntad y tu gracia, concédeme eso. Porque una palabra que usan los magos negros en los planos astrales, ellos no lo ejercen todo a voluntad como ellos quieren. Cuando ellos invocan los demonios o entidades, ellos piden de acuerdo a la voluntad. Porque ellos usan la misma palabra que usaba Jesús. Si es posible, Padre mío, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y el apóstol Pablo dice que si pedimos a Dios de acuerdo a su voluntad, Él nos concederá lo que pedimos. Entonces, es una palabra muy sabia que di un tema de eso en las redes, de cómo aprender a orar para no caer en Déjame un poco servilleta, por favor. Tengo una... Ok. De cómo aprender a orar correctamente. Porque una palabra mal dicha tiene un mal resultado. Claro que sí. Entonces, ya tengo una disciplina de cómo aprender a pedirle a Dios. Y le pido a Dios, le digo, Padre mío, te pido en nombre de mi Cristo, que conforme a tu voluntad me conceda salir en espíritu, en cuerpo astral, y me permita conocer a mi pastor, para ver cómo está él y quién es que me dirige. Para ver cómo está espiritualmente. Espiritualmente. Gloria a Dios. Asimismo, el Espíritu Santo de Dios me sacó de mi cuerpo. Fui flotando a través del aire al destino, a la casa del pastor. Allá cuando llego, estoy en la sala. Miro así la casa de él. Camino hacia la cocina. Cuando camino hacia la cocina, veo el pastor que viene caminando aquí. Y digo, debería tener la conciencia dormida. Se dará él cuenta que yo estoy aquí en su casa. Pero una pregunta. Usted está en su cuerpo astral. En la casa del pastor. Y el pastor está en su cuerpo físico. Él está en su cuerpo astral con la conciencia dormida dentro de su casa. Porque él estaba durmiendo en la casa. Él estaba durmiendo. Entonces su cuerpo astral estaba caminando en la casa. Su cuerpo astral estaba caminando dentro de su casa. Wow, o sea, algo muy profundo. Pero con la conciencia dormida. Mientras que mi persona está con la conciencia totalmente despierta y lúcido. Entonces, cuando la persona sueña, ¿verdad? Que tiene sueño en la noche y no se recuerda del sueño cuando despierta, esa persona puede hacer que tenga la conciencia dormida. Así mismo es. Muy profundo eso. Tiene la conciencia dormida. Entonces, ¿qué pasó con el pastor? Cuando veo que el pastor viene, me quedo mirándolo. Y cuando me quedo mirando, veo que no me mira ni me ve. Digo, yo está dormido. Está dormido. Y le paso por el lado y me le paro al frente, ni me ve ni nada. Y digo, la conciencia profundamente dormida. Pero lo más sorprendente para mí es que cuando lo observé y le miré lo que le dice en su aura, para ver si su cuerpo reflejaba luz. Su aura es la luz que portamos nosotros en el mundo espiritual. Exactamente, exactamente. El cristiano real y verdadero porta luz en la parte espiritual. Y si hay algo que le llama la atención a un mago negro que ande, o una bruja, etcétera, etcétera, que ande durante toda la noche en el espacio volando, si hay algo que a ellos les sorprenden, es ver un cristiano que porte luz. ¿Por qué les sorprende? Si es lo correcto, que nosotros como hijos de Dios, ¿verdad? Después que aceptamos a Cristo Jesús, ¿verdad? Tenemos que ser luz, porque la Biblia habla de que somos luz. Sucede que muchos somos los oidores, pero no los hacedores. ¡Wow! Es el caso que está pasando.
Porque el orgullo, la arrogancia, la autograndeza, el egoísmo, las críticas, la envidia, acabado. O sea que no todo lo que están son. No, hermano, no todo lo que están son. No. Es muy sorprendente ver a un cristiano con una conciencia despierta y irradiando luz en los planos astrales. Es una cosa sorprendente para un mago. Pero esto es algo muy fuerte, lo que usted está revelando. Usted me está diciendo aquí que cuando un mago negro, ¿verdad?, ve a un cristiano en el mundo espiritual y le ve el aura, que es la luz que portamos cuando vivimos una vida obediente a la palabra de Dios, ellos se sorprenden. O sea, que para ellos es difícil que un cristiano esté viviendo como cristiano. Es muy difícil, es muy difícil. Bendito Dios. Es así. Porque es que a mí me preguntó un cristiano y me dijo, no, porque si a mí las brujas me atacan y los magos negros me atacan, es porque yo estoy con Cristo. Y yo le dije, no. Eso es para la audiencia, para que entiendan. Sí, porque hay una gran confusión. Hay una gran confusión. Hay cristianos que ellos dicen que porque lo están atacando, ellos están en la luz. No. Mírenme. Poderoso Dios. Mensaje. En el mundo en el cual nosotros vivimos, hay millones de escuelas de magia negra. Y ninguna de todas las escuelas de magia negra se llevan una con otra. Cuando se encuentran en el plano astral, se matan como si fuera perros. O sea que el mundo de la tiniebla también pelea. Entre ellos mismos. Entre ellos mismos. O sea, cuando aparece un mago negro o un discípulo o un aprendiz, porque por niveles, si por ejemplo un mago negro tiene un discípulo, él lo agarra y lleva a su discípulo como su pupilo y viaja con él en el plano astral. Entonces buscan otro pupilo de acuerdo a su nivel de iniciación. Entonces lo enfrenta con el otro discípulo de otra escuela para ver entonces cómo le va al neófito en los planos astrales. Es una parte como de probarlo, a ver Para cuál está probarlo, más preparado. para ver cómo va a ser. Le estoy diciendo experiencias que viví, no teoría, hermano. O sea que usted tuvo también que pelear en su iniciación. Muchas peleas tuve que echar en los planos astrales. ¿Y cómo son esas peleas en los planos astrales? ¿Al puño, espada? ¿Cómo son? Depende del poder que tenga la persona. ¿Usted ha visto la película de Goku en el aire? O sea que es una guerra de poder, lanzando poder o cosas. De todo. Hay conjuros también. Los magos negros se lanzan conjuros. Son palabras de maldiciones. Conjuros viene siendo un exorcismo o una conjuración en palabras, pero mayormente la pronuncian en latín. Las conjuraciones más fuertes del mago no están en español, están en latín. Entonces, cuando el mago negro ataca, si él ve que físicamente no puede, entonces conjura, hace una conjuración en latín. Entonces, esa conjuración repercute como si fuera un rayo en la parte astral del otro mago. Que podríamos decir que eso es como una oración diabólica. Una oración diabólica, satánica, con invocaciones de demonios y con invocaciones de muertos. Y los gnósticos que están mirando esta entrevista, yo sé que muchos la van a ver, ustedes saben que es así. La conjuración de los 4 elementos es una invocación de muertos, y ustedes lo saben. Porque la primera palabra en latín es refiriéndose a un muerto, y ellos lo saben qué hacer. Y de hecho, le recordamos a ellos, ¿verdad?, que vengan a Cristo. El propósito de esta enseñanza, de esta entrevista, es que ustedes conozcan a Cristo, al Cristo que lo cambió a él, Amén. Que me cambió a mí y que lo puede cambiar a ustedes también, porque hay oportunidad. Amén. Para el que está vivo todavía. Amén. Amén. Un Cristo que da paz. Claro, un Cristo que cambia, que murió por cada uno de nosotros. Así entonces, para terminar, perdón que le interrumpa. Tranquilo. Terminando en la casa ya, para que usted siga. Cuando veo así el pastor así, me sorprendí. Algo me sorprendió grandemente. Estaba más seco que una momia egipcia de más de 1000 años. No portaba ninguna luz ni ninguna unción. Espérese, porque ahora usted me aprendió el bombillito. Entonces, cuando un ministro está al frente de una iglesia y el poder de Dios no se está manifestando en esa iglesia, es porque el ministro está dormido, su conciencia está dormida en el plano espiritual. Mayormente, la gran membresía del pueblo de Dios, mayormente depende de los pastores porque ellos son la cabeza.
Si al pastor le falta visión espiritual y no instruye al pueblo de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a la disciplina, mira esto es así, así, así. Si a él le falta visión, el pueblo que copia de él, que lo ve como un modelo, ¿qué será? También está durmiendo. Al menos que sea un hermano, caiga ahí, que sea despierto, que sea un poco bravo y diga qué es lo que está pasando. Por eso es que atacan la cabeza. La cabeza. Wow. Es así. Entonces, ¿qué pasó con este pastor? No, después de ahí entonces abandoné el lugar donde estaba ahí, a mi destino, a mi cuerpo físico. Esa fue mi primera experiencia estando en el cristianismo. En el cristianismo. Estando acá, sí. Y su segunda experiencia en los planos superiores. En los planos superiores. Aunque hubieron más experiencias, porque Dios siempre me sigue dando experiencias. No, claro, claro. Para poder venir a dar la entrevista. Cada vez que me hacen una entrevista, mi papá, mi Dios me da una revelación. Y él me dice, yo te voy a dar una experiencia. Porque yo le digo a mi padre, Padre mío, yo no puedo ir a una entrevista si usted no me alimenta porque yo tengo hambre. Suéltela. Gloria a Dios, suéltela, que se está orando para eso. Es así, hermano, es así, hermano. Entonces, mírame, el cristiano tiene que vivir una vida de experiencia con Dios. Una vida de experiencia. No solamente uno conformarse, voy a la iglesia todos los días y canto el coro y me fui para mi casa y no siento nada. No, no, no. El cristiano tiene que tratar de vivir una vida de experiencia con Dios. Pero para tener esa experiencia hay que someterse a una vida de disciplina con Dios. Y tratar de hacerlo, tratar de esforzarse cada vez más. Y no es que yo lo esté haciendo bien. Cada día trato de corregirme y quiero aprender cada vez más. Para agradar al Señor, claro está. Para agradar a Dios. Entonces, otra experiencia de tantas que ha tenido, ¿verdad? Si quiere contar otra. Se puede, se puede. Dele para allá. En mi segunda experiencia que estuve allá en mi casa, estaba acostado en la sala a las 3 de la mañana, acostado en el sillón, y me acuesto ahí, y le digo, Padre mío, Jehová, yo te pido que tú vengas esta noche y me saques de mi cuerpo, porque yo quiero que hoy usted me dé una revelación para que me alimente mi parte espiritual y aumente mi fe. Gloria a Dios. Es así. Y así mismo sentí esa brisa suave que llegó a mi casa, como que posó ese ángel así. Y de manera suave fui sacado de mi cuerpo. En esta ocasión lo sacó el ángel de su cuerpo. El ángel de Dios me sacó de mi cuerpo. Una pregunta que sé que la audiencia se va a estar preguntando eso. ¿Por dónde sale el alma? ¿Por qué parte del cuerpo? Muy buena pregunta. Mi primera experiencia en la salida natural, hace más de 17 años, fue por la pineal que salí, por aquí. Salí por ahí. Por la punta de la cabeza. Por la punta de la cabeza. Sentí mi cuerpo como una brisa suave. Y así mismo salí. Hace más de 17 años. Pero después que pasó el tiempo, la disciplina y todo, ya salía de mi cuerpo hasta por la planta de los pies. Gloria a Dios. Eso era algo... O sea que no hay limitación en el cuerpo para el alma salir por cualquier lugar. No, hay momentos que no hay limitación. El mago, a lo primero, el que practica esa clase de disciplina, tiene que ponerse en una posición para que se le dé más, para tener más efectividad. O acostarse con la cabeza a uno de los 4 puntos cardinales, que supuestamente donde ellos entienden que donde uno de los puntos cardinales tiene más conexión con el astral, o que ellos entienden que de los puntos cardinales hay un punto que fluye más energía positiva, entonces ellos se acuentan con la cabeza frente a uno de esos puntos cardinales. No voy a decir cuál, pero ¿qué sucede? Cuando pasa el tiempo que el cristiano va saliendo del cuerpo atrás, hermano, cuando Dios me saca a mí en espíritu, no hay que hacer posiciones. Cuando Dios me saca a mí en espíritu, no hay que hacer mantra. No hay que hacer nada. Hay que vivir una vida de consagración delante de Dios. Tratar de vivir una vida de humildad delante de Dios, que es lo primero. Humildad y mansedumbre. No es que seamos perfectos, es que Dios demanda humildad. Y cuando demanda humildad, no es que yo no sea pecador, es que somos pecadores. Es que cuando cometo un error, le digo a mi Padre, perdóname porque yo he fallado. Y cuando vengo aquí a esta entrevista, no vengo como que yo soy fulano de tal, no. No soy digno de estar aquí.
Me considero un vil gusano de la tierra, en el oro de la tierra, y que si respiro es porque Dios me da el aliento. Y si ese aliento se corta, ya dejé de existir. Entonces, ¿qué somos nosotros? Sin Dios nosotros no somos nada. Lo que indica que la base principal del evangelio es la humildad. Y cuando somos humildes, ahí entonces que Dios se va a expresar a través de usted. Se glorifica en nosotros. Se glorifica en nosotros. Verdaderamente que lo que usted está diciendo, ¿verdad? Hace falta ahora mismo en el pueblo de Dios. Y lo que usted está diciendo no lo está diciendo por decirlo, ¿verdad? Porque verdaderamente es un hombre humilde, ¿verdad? Vivencia. Y le pedimos a Dios que siga así. Amén. Amén. Para gloria y honra del Señor. Entonces, el cuerpo completo es un portal para que el alma salga. Importante. Porque si no tiene ningún lado específico para que el alma salga, sino que puede el alma salir por cualquier parte del cuerpo. Bueno, cuando ya estando en el evangelio, cuando Dios me saca de mi cuerpo, ya. Y no se da cuenta por dónde salió. No. Ya, usted está fuera. Eso me pasa a mí también. Usted está fuera. Gloria a Dios. Entonces, ahora sus experiencias en los planos inferiores en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Mi primera experiencia en los planos inferiores. Sí, porque estábamos hablando de los planos superiores, que son los planos de arriba, ¿verdad? Sí, ahora vamos a hablar de los planos inferiores. Abajo. Que abajo. Mi primera experiencia allá abajo fue que el día que me bauticé, a mí fueron a matarme a mi casa. Los demonios fueron a matarme. A mí y a la esposa mía, porque nos bautizamos los dos juntos. Gloria a Dios. Y ella me acompañó muchos años en la logia también. Ahí fui uno de los que la llevé, la incentivé a esa clase de conocimiento. Y esa noche no pude dormir porque los demonios me reclamaban y me decían, ¿qué fue lo que hiciste? Te vamos a matar. Y durante todo el proceso de la noche se me abrió lo que le llaman acá el tercer ojo. Pero se conocen en el ocultismo con el nombre de clarividencia. Me abrieron la clarividencia o el tercer ojo. Y por más que trataba de dormir, no podía. Entonces yo lo que veía durante toda la noche era demonios. O sea, los demonios le abrieron. Me abrieron, sí, no podía dormir. Entonces, esa misma noche me sumergieron dentro de los mundos infernales. Una pregunta, ¿y cómo ellos hicieron eso? ¿Cómo pudieron hacer eso? Eso es fácil porque estando en el ocultismo, yo también lo hacía. Le despertaba a la persona parte de su conciencia. Okay, o sea que eso es parte de la conciencia. Sí, le mandaba un rayo y lo despertaba. Y la persona... Estamos aquí hablando de cosas superiores. Sí. Entonces, esa noche, recuerdo en esa experiencia en los mundos inferiores, que trataron de matarme, tuve una guerra con más de 7 demonios. Fuerte, eran fuertes, muy fuertes. Y recuerdo que estaba corriendo los astrales y estaba así, el corazón lo tenía así. Porque eché toda la noche corriendo. Toda la noche. Que en el mundo espiritual también el corazón se le aceleró. Claro, en la parte astral, porque todo tiene su parte astral. Claro. Entonces, sí, hermano, y cuando estoy en esa batalla, toda la noche en guerra, así que llegue al otro día, digo, mi Dios, pero si vine el evangelio, usted me va a abandonar, yo voy a dejar esto. Porque a mí vinieron a matarme anoche. Y si aquí vinieron a matarme anoche, usted no hizo nada por mí, ¿qué usted va a hacer por mí? Entonces yo voy a dejar esto y voy para atrás otra vez. Gloria a Dios. Le dije a Dios. ¿Qué tiempo tenemos así? 50. Ok, ya vamos casi a finalizar para... Sí. Y cuando estoy así, hermano, me pregunto a Dios, pero si usted va a dejar que me maten, yo voy otra vez para los cultivos. Porque la cosa no es así, ya yo estoy asustado. Porque ¿con qué me voy a defender? Si estando en el ocultismo me defendía con las conjuraciones, ¿qué voy a hacer ahora? Pelea tú por mí, que yo no puedo hacer nada. Pelea tú por mí. Llega la otra noche. Digo yo a la esposa mía, bueno, vieja, yo le digo, vieja, ya, estamos en batalla hoy. Vamos a ver si nos va igual que anoche otra vez. Hermano, fue grandioso. Dios me sacó de mi cuerpo en la parte astral
y me llevó allá abajo. Y cuando me llevó allá abajo, donde yo había tenido la batalla, ese lugar parecía un desierto. El humo que había fuego llegaba hasta arriba. Wow. Lo consumió todo. Cristo y Dios peleó por mí esa noche. Y nada más vi una sola casa que había sucedido ahí. Y llegué. Y cuando llegué ahí me encontré con una cristiana en ese lugar. Pero en el mundo espiritual. Allá abajo en el mundo espiritual, sí. O sea, en esa experiencia había una casa. Que estaba iglesia igualita ahí. Y ahí vive una cristiana. Ahí vive una cristiana, ahí sí. Wow, poderoso Jesús. Bueno, llegamos ya a la parte final, ¿verdad? De esta primera entrega. Recordándote que te suscribas, ¿verdad? Y que active la campanita para que te lleguen todas las entrevistas que subimos en este canal. Ministro, quiero que brevemente ore, ¿verdad? Para despedir este programa, en el nombre de Jesús. Amén. Poderoso Dios. Amado Dios, poderoso Dios, Dios invisible, te pedimos en esta hora, Padre de la luz, en nombre de Cristo, nos despedimos, Dios, de este programa, pero no de tu presencia, Dios. Así pedimos a cada hermano, cada vez que haya visto esta entrevista, Dios, que lo cubra con tu presencia y que esto no solamente quede en algo que ellos hayan visto, sino que quede en su conciencia para edificación de sus almas. Te lo pido, Padre amado, conforme a tu gracia y tu voluntad, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Recuerda que Cristo viene, no te quedes.